Hola, hola, hola. Estoy en la página 98 de tu libro de Cálculo Integral de Umbral y hoy vamos a ver nuestro siguiente tema, que es la integral definida de f de x. Como te decía, estoy en la página 98. Y bueno, ¿qué dice acá? En la sección anterior, puedes ver el video 19, se aproximó el área bajo una función mediante suma de Riemann. Es fácil notar que, conforme la cantidad de rectángulos n se incrementa, recordarás que había dibujado una función f de x y estábamos calculando el área abajo de la curva a través de unos rectángulos que habíamos dibujado. Y el tamaño de la base del rectángulo estaba dado, ¿sí?, o el delta x estaba dado por una resta, que era b menos a sobre n. Por eso dice aquí, el valor que proporciona la suma de... conforme la cantidad de rectángulos n se incrementa. Habíamos dividido el área abajo de la curva en rectángulos y que íbamos a tener mayor precisión mientras más rectángulos tuviéramos. Por eso dice aquí, conforme la cantidad de rectángulos n se incrementa, el valor que proporciona la suma de Riemann representa la superficie que hay por debajo de f de x. A este límite le llamaremos integral definida. Este fue el límite que vimos. Multiplicábamos la base del rectángulo, que era el delta x, por el valor de la función. Y hacíamos la sumatoria de todos los rectángulos que teníamos. Pero dijimos, ¿qué pasa si el número de rectángulos que tenemos es infinito? Pues este límite es exactamente la definición de integral definida de f de x. Y se escribe así, la integral desde el punto A hasta el punto B, ¿sí?, de f de x multiplicado por dx. Bueno, pues esto que le llamaremos integral definida es exactamente este límite que habíamos escrito en la clase anterior o la sesión anterior. Y esta integral definida, cuando nosotros la obtengamos por medio de las técnicas de integración que tenemos y la evaluemos, fíjate cómo introdujimos unos nuevos valores a y b, pues lo que estamos haciendo es obtener, ¿sí?, el área bajo la curva. Área bajo la curva. Y nos va a servir para muchas cosas, entre ellas para obtener el área directamente bajo una curva o bien para obtener áreas entre dos o más curvas. Muy bien, te sigo leyendo. Si f es una función continua en x mayor o igual a a y menor o igual a b, y x1, x2 hasta xn son los valores que forman la n partición del intervalo de igual longitud delta x, con imágenes f de x1, f de x2, f de xn respectivamente, entonces la integral definida de f de x en el intervalo AB se define de esta manera. A ver, ¿todo eso qué quiere decir? Ahí te va. Recuerda nada más nuestro dibujito de la clase pasada, que era algo muy parecido a esto. Teníamos una curva, el eje X, el eje Y, y teníamos o decíamos, oye, de acá hasta acá queremos calcular el área. A este le llamábamos el punto A y a este el punto B. Y si recordarás, lo dividimos en rectángulos iguales. Cada uno de estos rectángulos, la base era el delta x. Y el delta x para calcularlo dijimos es el límite b menos a dividido entre n particiones. Mientras más particiones había, pues más chicos eran estos rectángulos, ¿verdad? Y así fue como llegamos a la definición del límite, que si incrementábamos el número de rectángulos a una cantidad infinita y obteníamos el límite, pues íbamos a obtener el área bajo la curva. Sale evaluada, porque esta es la base y la altura, pues era el valor de la función f de x para cada punto. Y dijimos que si teníamos una cantidad infinita, pues el número de errores que íbamos a obtener
se reducía, o el valor del error cada día era más, o en cada cálculo cada día, cada vez era más pequeño. Bueno, pues fíjate eso con respecto a esta integral. La integral lo que está diciendo es, vas a calcular el valor de la integral de esta función y la vas a evaluar desde A hasta B. Eso es lo que dice esto. Pero sucede, entonces, que el área bajo la curva f de x, si esta es una curva f de x cualquiera, pero fíjate lo que te leí hace rato, que sea continua. Ah, ok, que sea continua. Tú no puedes agarrar una integral discontinua y evaluar y decir, toda vale tanto si aquí hay un valor de discontinuidad, ahí ya no es continua. Entonces no puedes hacer esto. Tienes que verificar que sea continua la función f de x. Por eso dice acá, que la función sea continua desde A hasta B. No hay huecos en la función, no hay discontinuidad. Y segundo, que para cada exista la función f de x definida en todo momento. Es decir, que siempre vas a encontrar valores para la función en cualquier momento. ¿Sale? Y eso se logra porque no hay discontinuidad. Entonces, el área bajo la curva, tú ya puedes asegurar, es igual a la integral desde A hasta B, ¿sí? Desde A hasta B, de la función f de x de x. Perfecto. Y tú tienes, y en este momento posees una cantidad muy grande de formas de integrar. Y las vas a evaluar ahora. Pero hay propiedades. Y hablemos de las propiedades, de las cosas que sí puedes hacer y de las cosas que no puedes hacer. Y después iremos a hacer ejemplos de esto. Muy bien, la primera propiedad, aquí te las pongo. Propiedad 1. Hablemos de propiedades. Primera propiedad que, por cierto, están aquí en tu libro en la página 98. Propiedades de las integrales definidas. Lo primero, cuando ya tenemos valores aquí, esto se llama una integral definida. Integral definida. Y como ya está definida en el intervalo AB, la constante de integración ya no se utiliza. Eso es muy importante. Vas a evaluar y vas a encontrar una cantidad. Ahora ya no estamos encontrando simplemente la antiderivada de donde vino esta función, sino estamos utilizando las integrales para el cálculo de áreas. Y entonces dejamos de utilizar la constante de integración, porque ya no estamos buscando la antiderivada, sino ya estamos usando la integral como una herramienta de cálculo de áreas en este momento, y más adelante de volúmenes, por cierto, ¿verdad? Entonces dejamos de utilizar C. En su lugar vamos a evaluar esta integral una vez obtenida, te acordarás, y la vamos a evaluar, ahora decimos, en el intervalo de A a B. Y enseguida veremos cómo se hace eso. Pero por lo pronto, ahí te van unas propiedades que debes de tener presente en todo momento. Uno, después van a tener sentido, si en este momento no tienen sentido para ti. La integral de AB, aunque te las voy a tratar de explicar, de f de x es igual, la integral desde A hasta A de f de x es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú estás evaluando a una curva, pero solamente estás evaluando el punto A, uy, ¿qué fue esto? Ahí está. Solamente, pues lo que estás diciendo es que el tamaño del delta x es igual a 0, porque va del punto A al punto A. Y si el delta x vale 0, pues el área bajo la curva vale 0 también. Eso es lo que está diciendo esta propiedad. Si vas de un punto hasta el mismo punto e integras, de todas maneras te va a dar 0. Aquí tienes la primera propiedad. Segunda propiedad, te las voy a ir escribiendo y explicando, aunque están en el libro. Y esto te sirve tengas o no el libro, ¿eh? Segunda propiedad. Mira, la integral
evaluada desde el punto A hasta el punto B de f de x es igual a la misma integral, pero ahora evaluada desde el punto B hasta el punto A de f de x. Pero si cambias los límites, aparece este signo negativo. Muy importante. Si va de A a B y es positiva, entonces es igual a la integral de B a, pero negativa. Ale. Tercer propiedad. Al ratito hacemos ejemplos de esto. Tercera propiedad. Fíjate que si tú tienes que una integral evalúa una función desde el punto A hasta el punto B, pero esta integral, si la analizas, es un área bajo la curva y tiene un punto intermedio C, entonces tú puedes decir que esta integral está formada por dos integrales. Una que va de A a C, se debe de cumplir que C sea mayor que A y que B sea mayor que C para que esto funcione, ¿verdad? Como tienes el dibujito ahí, te lo voy a quitar para poder escribir bien esto. Bueno, lo pongo aquí abajo. Y si estás calculando el área bajo una curva que va de A hasta B, pero en medio tienes un punto C que es mayor que A y B a la vez es mayor que C, entonces tú puedes decir, esto es la integral desde A, uy, qué feo, hasta C de f de x más la integral desde C hasta B de f de x. Conste que es la misma función f de x. Eso dice esa tercera propiedad. Se ve todavía. Muy bien. Y hay una cuarta propiedad. Hay una cuarta propiedad. ¿Y qué dice esa propiedad? Propiedad 4. Si f de x es menor que 0 en un intervalo que va desde A hasta B, entonces, si el área es igual de A a B de f de x, esto es igual a la integral desde A hasta B de menos f de x de x. ¡Ah, caramba! Y bueno, ¿cómo podemos interpretar eso geométricamente? Fíjate que f de x es negativa en el intervalo de A a B. A ver, voy a poner aquí una grafiquita. Uy, no se ve bien. Que se note más. Que se note más. Ahí se nota más. Supongamos que este es el punto A y este es el punto B. Y f de x es negativa en A y B. Fíjate cómo f de x, si este es el eje de las x y este es el eje de las y, pues toda esta área está abajo del eje x. ¿Se ve en la pantalla? Sí se ve en la pantalla. Pero sucede que cuando calcules esto, te va a dar un área negativa. Tienes que interpretar que si te da un valor negativo, pues simplemente estás bajo el eje de las x. Porque geométricamente un área negativa pues no existe. Pero si la calculamos y nos da negativa y no nos hemos percatado que f de x es negativa, pues la interpretación es un área negativa. ¿Y qué está haciendo este signo? Positivarla. Positivarla. Ojo con eso, porque va a haber momentos en que vamos a hacer el cálculo de áreas de funciones que pueden tener intervalos positivos y negativos. Por ejemplo, esta. ¿Qué pasaría si estamos calculando el área bajo la curva de una función, por ejemplo,
que se comporte de esta manera. Y decimos, quiero calcular el área total de la curva. Pues fíjate que esta área nos va a dar positiva, toda. Pero esta área, cuando hagamos el cálculo, nos va a dar negativa. Y si hacemos la simple suma, pues estamos haciendo una resta de áreas. A esta área positiva le estamos quitando esta. Cuando en realidad lo que debemos de hacer es sumar las dos áreas para tener un área total. Entonces eso es muy importante, por eso es muy importante el teorema, la propiedad anterior, que nos permite distinguir o que tenemos que analizar en qué momentos la curva está arriba del eje de las X y en qué momento está abajo del eje de las X para poder interpretar totalmente. Y eso tú lo sabes muy bien, porque en Mate 4 tú aprendiste, por ejemplo, que esta, que es una cúbica, ¿no? Claramente estoy viendo que tiene 3 raíces y se comporta, pues aquí el término cúbico seguramente es positivo, por eso hizo esto. Eso ahí está, ahí lo vimos, e inclusive hay videos de ello, ¿verdad? De este tipo de cosas que vimos en Mate 4. Y el teorema fundamental del cálculo, de una vez vamos a verlo. El teorema fundamental del cálculo, y le voy a cambiar aquí el título al mismo video y veamos el teorema, no perdamos, fundamental del cálculo. ¿Y qué dice el teorema fundamental del cálculo? Pues lo que dice básicamente es que la integral de AB de f de x de x es igual ¿a quién? A la primitiva de b menos la primitiva de a. Eso dice, o eso quiere decir esto. A la función primitiva, si f es una función continua en el intervalo AB, entonces, y f es una primitiva de f en la misma región, entonces, esto es esto. ¿Pero qué era todo esto? El área bajo la curva. Entonces, eso lo que nos está diciendo, pues es que integremos la función, la evaluemos en b, integremos la función, la evaluemos en a, restémosla y obtendremos el área bajo la curva. Eso es lo que dice. Por ejemplo, vamos a buscar el área bajo la curva. Vamos a buscar el área bajo la curva de una función. Bueno, por aquí todavía nos dicen un procedimiento. F de x va a ser igual a f de x, la primitiva, pero ya, bueno, aquí todavía el libro dice más c evaluada de b a a. Pero aquí hay algo importante, mira, f de b más c menos f de a más c, ¿verdad? Esa era la primitiva. Pero ¿qué pasa si quitamos paréntesis? F de b más c menos f de a menos c. Y esto desaparece y me queda que f de b menos f de a es igual al área bajo la curva. Por eso no se utiliza c. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo vamos a hacer esto con un ejemplo? Pues fíjate, vamos a encontrar la antiderivada, es decir, la integral, la evaluamos en el punto b y le restamos la antiderivada evaluada en el punto a o integral. A ver. Vamos a hacer un ejemplo porque esto suena muy interesante. Vamos a hacer la integral de la función 3x² más 4dx. Antes de hacerla me gustaría como pensar un poquito, ¿qué es esto? Pues esto es una parábola. Y es una parábola que está, de alguna forma, sobre el eje de las x. Y pasa aquí por 4. Y hace esto. No sé exactamente muy bien dónde, ay, qué feo quedó esto, pero hace algo muy parecido a esto. Aquí está el origen.
¿Qué me interesa calcular? El área que va de 1 a 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es un área que va a estar aquí. Es esta. Esta área que está aquí abajo. ¿Verdad? La que va de 1 a 3. Toda esta área. ¿Y dónde está el otro límite? Pues el otro límite está aquí abajo. El eje de las X. Y todo esto es el área que quiero calcular. No está bien graficada, es solamente un esbozo como para darme una idea de qué voy a hacer. Veo que es una parábola, es continua, así que no hay ningún problema de utilizar el teorema fundamental del cálculo. Y lo primero que el teorema me dice es obtén la función, ¿sí?, de la cual, o intégrala, en pocas palabras, la antiderivada. Y luego la evalúas en 3 y le restas la misma antiderivada evaluada en 1. Muy bien, ¿cómo podemos integrar esto? Pues esto es igual a la integral de 3x cuadrada de x, ¿verdad?, más la integral de 4 de x. ¿Sale? ¿Y esto qué me da? Pues este 3 es una constante, integro x cuadrada, x cúbica sobre 3, aquí se va a cancelar este 3, más la más c, pero ya dijimos que la c al final se va a eliminar, más 4 integral de dx, y la integral de dx pues es x. ¿Tendríamos que haber puesto el más c? No, ya no, porque ahora vamos a evaluar la función de 1 a 3. ¿Cómo me queda esto? X cúbica más 4x. Esta es la función que tengo que evaluar. Voy a borrar todo y voy a dejar nada más x cúbica más 4x. X cúbica más 4x. Pero ahora tengo que evaluarla de 1 a 3. El 1 lo escribo aquí, el 3 lo escribo aquí. ¿Y esto cómo se interpreta? Bueno, pues esto, o lo que me está indicando es que voy a evaluar la función f de x mayúscula, que es esta, primero para 3. En donde dice x, pongo este valor. 3 al cubo más 4 por 3, ahí está. Y le voy a restar todo. Ahora, f mayúscula de x evaluada en 1. 1 al cubo más 4 por 1. Ahí está ya escrito el valor de nuestra función. ¿Qué hago con esto? 3 por 3, 9 por 3, 27. 3 al cubo es 27. Más 4 por 3, 12. Menos 1 al cubo es 1. 1 con el signo negativo de acá es negativo. ¿Y ahora qué sigue? 4 por 1, 4. Negativo, menos 4. Ahí está. 27 más 12, pues esto es 7 y 2, 9. 2 y 1, 3. 39. Menos 5. Y esto es 34 unidades cuadradas. No se me olvide que todo esto son áreas. ¿Qué hice? Tomé el valor 3 y evalué toda la función. Aquí está. Y luego resté toda la función evaluada en 1. 1 al cubo más 4 por 1. ¿Qué resultado me dio esto? 3 al cubo, 27. 4 por 3, 12. 1 al cubo con el signo negativo, menos 1, y 4 por 1, 4, pero con el signo negativo es 4. 7 y 2, 9, 2 y 1, 3. 39 menos 4 menos 1, menos 5. Total, 34 unidades cuadradas. ¿Sale? Es un área. Las unidades cuentan. Este es un ejemplo de cómo podemos, o de cómo se utiliza el teorema fundamental del cálculo para el cálculo de un área o de una integral definida. Ya no hay C, ya hay resultados. Hagamos otro ejemplito. Ahí tenemos otro ejemplo.
¿Es continua la función raíz de x? Es continua. Y comienza, pues, desde el 0, ¿verdad? Es decir, aunque ahí tienes la gráfica, mira. De todas maneras, aquí los dibujo por quienes no tienen el libro, y es algo más o menos así. La gráfica de la función raíz de x multiplicada por 3. ¿Sale? ¿Qué pasa con esto? Me están pidiendo que le evalúe desde 1 hasta el 4. 1, 2, 3, 4. Desde acá hasta acá. Y me están pidiendo toda esta área abajo de la curva. Desde 1, 2, 3, hasta 4 y es continua. Solo por no dejar, bueno, si quieres los valores de f de x, pues simplemente tienes que meter cada uno de estos acá, le sacas raíz, lo multiplicas por 3, etc. Tú puedes hacerlo. Pero ahora, ¿cómo vamos a calcular esa área? Pues primero que nada vamos a integrar esto, ¿sale? Vamos a integrar esto. ¿Y qué vamos a hacer para integrar? Pues lo podemos reescribir como 3 integral de x a la 1 medio de x. Y lo vamos a evaluar desde 1 hasta 4. ¿Y esto cuánto es? Pues esto es 3, x a la 3 medios, entre 3, el 2 pasa multiplicando acá, 2 por 3. Y nada más. No hay nada más que integrar. Entonces esto es igual a 6, x a la 3 medios, entre 3. ¿Sale? Pero esta función la vamos a evaluar entre 4 y 1. Muy bien. ¿Cómo la escribimos? 6 por 4 a la 3 medios entre 3 menos 6 por 1 a la 3 medios entre 3. Ahí está, ya. Evaluó. Sustituimos nada más el valor de 4 en x y el valor de 1 en x y nos cercioramos de que se estén restando. Ahora, ¿qué dice aquí? Elevalo al cubo y sácale raíz cuadrada. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Raíz de 64, multiplícalo por 6 y divídelo entre 3. Que por cierto, aquí hay algo interesante. Mira, este 3 aquí se iba a cancelar. Y esto lo pudimos poner como 2 nada más. Y ya no hay denominador. Es importante hacer las operaciones. 6 entre 3 es igual a 2. Así podemos hacer esto más simple, ¿verdad? 2 menos 6 entre 3, 2. Perdón, no lo vi antes, pero ahí está. 6 entre 3. Desde aquí lo podíamos haber hecho. Y entonces, ¿cómo nos queda eso? ¿Cuánto es la raíz? Perdón, 4 por 4, 16, por 4, 64. La raíz de 64 es 8. Pero 8 por 2 es 16. Y le vamos a restar 1 al cubo, raíz cuadrada, es 1 por 2, 2. Y a 16, si le quitamos 2, pues es 14. Y esto sería el resultado. Unidades cuadradas, es un área. Y este sería el resultado del área bajo la curva 3 raíz de x evaluada de 1 a 4. Y bueno, pues ahí tienes más ejemplos. ¿Y qué te toca hacer a ti? El desarrollo de la actividad 5 de la página 101. Muy interesante. ¿Todas son continuas? Sí, todas son continuas. Que estés muy bien, me dio mucho gusto haber estado hoy contigo. Hasta luego.